Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy miércoles traemos el devocional de la palabra de Dios. Lo encontramos en Nehemías capítulo 8, versículos 1, 5 y 6. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Qué hermosa porción, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que el pueblo solicitó a Esdras, que era el escriba, que le trajesen el libro de la ley. El pueblo estaba pidiendo a su liderazgo que les dieran a conocer, que les enseñaran el libro de la ley de Dios. Un pueblo que había sido llevado en cautiverio y que estaba regresando a su tierra. Algo que entendieron perfectamente es: necesitamos conocer la palabra de Dios. Ellos tenían hambre de la palabra de Dios. Y dice aquí que cuando Esdras empezó a leer el libro, todo el pueblo estuvo atento. Tenían esa hambre que les hacía poner todos sus sentidos en la palabra de Dios. Todos sus sentidos en lo que se les estaba enseñando. Imagínate un pueblo, una iglesia que pidiera eso a sus líderes: danos la palabra de Dios, enséñanos la palabra de Dios, queremos la palabra de Dios, no nos enseñes otras cosas, enséñanos la palabra de Dios. Y eso produciría un crecimiento bastante, pero igualmente que hubiera esa atención en nosotros a la palabra, ¿verdad? Tener esa hambre de la palabra y esa atención a la palabra, poner todos nuestros sentidos, no solo, hermanos, en nuestro devocional diario, debería de ser hacer también, tener esa hambre y esa atención a la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios con un hambre y poniendo todos nuestros sentidos allí. Pero también cuando nos congregamos, tener esa hambre de la palabra de Dios, tener esa hambre de que se nos dé el alimento para crecer espiritualmente y madurar, y estar atentos nosotros, discerniendo cada cosa que se nos esté dando, ¿verdad? Porque esto producirá en nosotros frutos de alabanza que confiesen el nombre del Señor, como lo vemos en el versículo 6. Eso es lo que produjo en el pueblo de Israel, y eso es lo que produce la palabra de Dios, hermano. Produce regocijo, produce gozo, produce fortaleza espiritual y produce crecimiento espiritual. Por eso el apóstol Pedro en su epístola dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, ¿cómo desea un niño la palabra de Dios? ¿Cómo desea un recién nacido la palabra? La leche materna. Llora y llora y llora hasta que se la den, ¿verdad? Así nosotros tenemos que anhelar la palabra de Dios. Así nosotros tenemos que rogar a Dios que nos dé su palabra. Así nosotros tenemos que pedirles a nuestros maestros, ¿verdad?, que nos den la palabra, que nos den alimento para ayudarnos a crecer espiritualmente, que haya ese deseo profundo en nuestros corazones y nosotros poner toda la atención, ¿verdad?, para absorber todo eso y poder absorber todo el nutriente de la palabra de Dios, que entre hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, para que nos fortalezca, hermanos. ¿Tenemos esa hambre? ¿Tenemos esa hambre de la palabra de Dios? Dios dice que enviaría de esa hambre. Si no la tenemos, es tiempo de clamar a Dios y pedirle que envíe en nuestras vidas hambre de la palabra de Dios. Una verdadera hambre, que si yo no la he meditado el día de hoy, que tenga esa sed, esa hambre que incontrolable de tener que ir a la palabra de Dios y meditar en ella. Porque ella nos va a hacer crecer, madurar y fortalecer por la acción del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. ¿Cuánto amas la palabra de Dios? Puedes decir como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley.
¿Es ella mi delicia de día y de noche? Meditemos en esto. Si no es así, es momento de arrepentirnos y de clamar a Dios que nos dé esa hambre de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Espero que haya sido de mucha bendición este devocional.